Soy Ezequiel Zarzósimo y en este pod vamos a hablar de las prácticamente casi aseguradas compras de Scorpion y Bolt para la Armada Argentina y fragatas que, bueno, en este caso la que están observando con muchísimo interés es la MECO A2 Día Furtiva. En este pod no vamos a hablar de un diseño de armada ni de el poder aeronaval, nada que ver. Simplemente vamos a hablar de cómo se llega a estas dos adquisiciones y el por qué son necesarias y alguna característica de las mismas, obviamente, y hay sistemas de armas que deben portar. Y bueno, de eso se trata este pod. Bueno, así que nos vamos a meter entonces en el tema. Podemos decir que un país se planifica en función de sus recursos y aquello de lo que es, aquello que es. O sea, es una masa continental, es un país con un enorme litoral. En función de eso, bueno, vos vas a tener X cantidad de exportaciones por determinado tipo de vías y eso es lo que vos vas a tener que resguardar. Dentro de, ya lo hemos hablado en otros pods, solo lo voy a mencionar aquí, se debe aclarar que todo lo que se refiere a la energía multiplica las guerras. ¿Sí? Un país productor de energía tiene 4 veces más posibilidades que le declaren una guerra que otro que no lo es. La Argentina ya es un gran productor de petróleo y lo será aún más con la inauguración del puerto de Punta Colorada de aquí a 2 años, cuando estén terminados los ductos que transportan el petróleo y el gas desde Vaca Muerta a ese puerto y desde allí al mundo. Si bien se están realizando algunas operaciones en este momento desde Bahía Blanca. Entonces, esto va a cambiar totalmente al país, porque, bueno, va a empezar a enfrentar los desafíos de todos aquellos países que producen petróleo, que también ya lo hablé en otro pod, con lo cual no voy a profundizar en este caso. Sí, lo que podemos decir es lo siguiente, el litoral argentino es enorme, gigantesco, y es aún más grande cuando se agrega digamos, la zona ocupada que tienen los ingleses de nuestro litoral, que llega hasta las islas Georgia, Sandwich del Sur. Entonces, uno puede obviamente reclamar y puede obviamente exportar, ¿no? Pero bueno, ¿tiene la capacidad para defender todo eso? Esa es la pregunta. Y si no la tiene hoy, ¿qué capacidades requerirá? Podemos decir que Argentina es un país que se extiende desde el norte, Jujuy, frontera con Bolivia, eh, hasta la Antártida. Y hacia el este llega hasta la Sandwich, con lo cual tiene un mar inmenso. Es decir, este mar es el que va a determinar digamos, el perfil de país que nosotros vamos a hacer, ya que desde ahí saldrá toda nuestra producción agropecuaria al mundo y sale, y desde allí saldrá la energía que vamos a generar tanto en petróleo como en hidrógeno verde al mundo. ¿Qué es lo que Argentina debe evitar? Argentina debe evitar quedar encajonado, como han quedado encajonados los países árabes en el Golfo Pérsico. Es decir, están como atrapados en una dinámica en la cual, eh, en sus orígenes con flotas pequeñas, en sus orígenes con fuerzas armadas pequeñas, eh, un montón de guerras, pero esa serie de realidades que los afectaron y que, bueno, generaron suba y baja de potencias regionales, o sea, en su momento Irak era una gran potencia, hoy es intrascendente, Libia lo fue, hoy ya no existe. Es decir, si bien Libia está en el Mediterráneo, hago la aclaración para que luego no me corrijan. Em, entonces, si vos querés evitar que la potencia se meta en tus asuntos internos, vos tenés que tener claro a dónde vas, qué querés y qué es lo que necesitas para tus fuerzas armadas. Si no, vas a estar encajonado. El encajonamiento argentino hoy es la política argentina, que es una institución mediocre, parecida a lo que fue el indio en el siglo XIX, que simplemente destruye todo lo que toca o ha intentado destruir todo lo que toca. No es la única política que hace eso en España, en Chile, en, en Brasil, en todos los países, solo que acá de golpe se ha tornado más virulenta, se ha tornado más virulenta. Entonces, cuando uno habla de independencia, cuando uno habla de soberanía, significa que vos te puedes hacer cargo de todo.
Muy bien, en materia de exportaciones de petróleo, hacerse cargo de todo es que vos podés brindar seguridad a los barcos que van a salir desde Punta Colorada, desde el momento que salen de tu milla 200 hasta tu milla 350 y luego además vas a estar en condiciones de golpear si alguno quiere atacarlos ya en aguas internacionales, digamos que están más allá de la milla 350 o más allá de la milla 200 también. Si vos no estás en condiciones de proveer esa seguridad, va a ser la comunidad internacional y la potencia quien te dicte la condición. Y si la potencia y la seguridad y la comunidad internacional te dictan la condición, van a ser ellos quienes van a manejar tus recursos al final del día. Eso es fácil de entender. Entonces, eh, plantearle todo esto a la política argentina, que es de lo que estamos hablando, es a veces francamente irracional. Es una locura porque, bueno, uno puede citar, por ejemplo, los debates de para el presupuesto 2027, futuro presupuesto 2027, o discúlpenme, del presupuesto que fue el 2026, cuando la diputada Ripoll, comunista, cuando llegó el momento de discutir los fondos para las Fuerzas Armadas, dijo, ustedes se la van a tener que aguantar, porque acá plata para ustedes no hay, y si les va, se las vamos a tener que sacar. Así es, señores. Eso es lo que ocurre con la política argentina. Y bueno, en los debates posteriores, como uno veía que cuando el gobierno da de baja el FONDEF, ha generado muchas críticas, que fue una institución muy útil, pero que lamentablemente terminó en que la política argentina se terminó llevando el dinero, porque todo lo que iba para la defensa, entonces se compraban los Fénix, se compraban remolcadores en astilleros nacionales, etcétera. Cuando llegaba a esas empresas, la política se robaba la plata y no se hacía nada, se pagaba el 100% de los remolcadores, el 100% de los Fénix, el 100% de los Pampa y el dinero se iba. Esto es lo que defendían los políticos cuando el gobierno les quitó el FONDEF. Uno empieza a ver las caras, Capitanich, Ripoll y otros, cómo defendían la coima que se iban robando y cómo se ponían locos y lo hipócritas que son porque decían este gobierno no cuida la seguridad nacional. El gobierno anunció, el presidente Milei en persona también lo he dicho, que no existe producción de energía y no existe grandes recursos naturales sin una enorme fuerza armada atrás. Volvamos entonces ahora a las fragatas y demás. Se trata de tener soberanía y se trata de que la potencia no se meta en tus asuntos. Hoy, la Argentina no debe modernizar las MECO, que sería un error. No debe tener una armada como la chilena, que sería un error. Eso es eso es sería un gravísimo error. Es decir, son barcos que no están a la altura de los tiempos, mucho menos del desafío que estamos hablando. La Argentina debe hacerse cargo de la piratería que va a empezar a acechar más allá de la milla 350 o más allá de la milla 200, ni bien empiece todo esto en 2028 o 2029 desde Punta Colorada. Debe estar en condiciones de arreglar el tema de lo que ocurra más allá digamos, en el medio del Atlántico. En fin, son muchos desafíos y no estamos preparados, obviamente. Ahora sí, nos metemos en tema, ya sabemos que o nos hacemos cargo o viene la potencia y se hace cargo por vos y luego te factura, te quita el recurso, te dice cómo lo tenés que hacer, te dice con quién lo tenés que hacer, a quién le tenés que vender y a quién no, qué leyes tenés que sacar, y etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso sos menos soberano. ¿Ok? Vos querés hacerte cargo, tenés que tener muchas armas. Y en este caso, aceptar que tu litoral marítimo es gigantesco. Para salir del paso y para reemplazar las MECO y obviamente recuperar las fragatas, la capacidad submarina, hoy hay dos sistemas que son los que la Armada ha elegido y pareciera ser que son los que va a integrar. Uno es el Scorpène Evolved. La característica de este submarino es que es una variante, digamos, de la familia Scorpion que tiene el cuerpo un poco más largo, eh, probablemente un poquito más largo inclusive que la clase Riachuelo, y esto le permitiría ir más veloz, pero no tan abajo, pero sí ser muy veloz y bastante discreto, ¿no? Hay que aclarar que los submarinos a mayor velocidad son más fáciles de detectar, con lo cual, digamos, cuando están peleando o cuando van a enfrentar
la lógica es que disminuyan la velocidad para hacerse menos, que su acústica sea más reducida. Eh, el Scorpion Evolved es interesante porque le va a dar a Argentina una capacidad oceánica, no va a ser un submarino costero propiamente dicho, y tiene una electrónica avanzada, puede lanzar misiles crucero. Este es un punto muy importante, ya que la Marina Argentina aclaró que el Scorpion E argentino va a tener 4 tubos lanzatorpedos. Esto es una farsa, ya que va a tener 6 tubos, solo que 2 van a ser expandidos como los submarinos de la clase Dolphin israelíes para lanzar misiles cruceros que, para el caso que los misiles cruceros requieran un mayor diámetro. Eh, ejemplo, el Popeye Turbo, ¿no? Que alcance 1500, 1800 kilómetros. Eh, nos encantaría el Scalp naval, que puede ser lanzado a los tubos lanzatorpedos convencionales, solo que lo veo de cumplimiento imposible porque el fabricante tiene capitales ingleses y no nos van a vender. Con lo cual, o lanzamos misiles cruceros israelíes, o lanzamos misiles alemanes como el Taurus o el Taurus expandido, que va a más de 1000 kilómetros, o eventualmente misiles cruceros rusos. Todo eso está contemplado en el contrato y no posee 4 tubos lanzatorpedos, sino que posee 6, atendiendo a lo que acabamos de significar. Es un submarino muy tecnológico, con lo cual se opera con poca gente, no más de 25 o 30 tripulantes, y puede llevar una cantidad interesante de fuerzas especiales, que es lo que necesitamos nosotros para proyectar poder donde sea y acercarnos a la costa de un lugar que le esté dando hospedaje a terroristas que están afectando eventualmente nuestro litoral o piratas que estén afectando nuestro litoral y golpearlos o amenazarlos. Es decir, imagínense el poder de 2 submarinos que se paran frente a la costa de un país de estos y que, bueno, si de inmediato no paran con las operaciones de piratería, más allá de lo que les puedes hacer en el medio del mar, les vas a hacer volar el país por el aire con el lanzamiento de 60 misiles cruceros. Y la van a pensar. No solamente la van a pensar, sino que el solo hecho de que sepan que lo tenés va a hacer que piensen muchísimo en darle hospedaje a piratas que se metan con vos. Cambia la ecuación, cambia, cambia todo. Y si eventualmente das un par de ejemplos fuertes, a partir de ahí provocas la caída de gobiernos truchos que hospedan a toda esta clase de gente, a partir de ahí todo el mundo no se va a querer meter con vos o lo va a pensar muchísimo. O sea, podés desplegar de manera discreta fuerzas especiales, en fin, es un gran avance, es un gran avance y te permite además con los misiles cruceros atacar flotas enemigas a 2000 kilómetros de distancia. Argentina posee satélites, un misil crucero sin satélites no sirve para nada, porque no ves a dónde va, ¿entendés? En este caso nosotros en tiempo real podemos saber por dónde va la flota. Ok, ¿qué más podemos decir de este submarino? Que tiene un sistema de propulsión, perdón, que tiene un sistema de baterías de iones de litio que son muy interesantes. La batería de iones de litio es una revolución, ya que, por ejemplo, si una batería de plomo ácido, a medida que pierde intensidad, capacidad, el submarino tiene que empezar a cortar funciones, la batería de iones de litio no. Mantiene el 100% de sus capacidades y sus funciones, aunque le quede el 9% o el 10% de, digamos, de carga. Es decir, con lo cual te da una ventaja táctica, eventualmente estratégica. La batería de iones de litio se carga en un 10% del tiempo, con lo cual el submarino convencional, que es, digamos, detectable y débil cuando está cargando, al ser su tiempo de carga menor, le está dando otra ventaja táctica muy importante porque es poco tiempo lo que está expuesto. Las baterías de iones de litio, si hay algún problema, se pueden sacar por una compuerta, digamos, una escotilla de servicio normal, sin ninguna clase de inconveniente, y ser reemplazado, a diferencia de las otras baterías que tenés que andar cortando el casco. Además, este tipo de baterías llevan un nuevo tipo de guerra submarina. El submarino puede estar sumergido, según información que ha llegado a mis manos, prácticamente 40, 45 días o más sin cargar, o 50 o más días sin cargar. Sí es fundamental el entrenamiento de la tripulación. Si vos querés que tu batería te dure muchísimo tiempo, bueno, vas a tener que aprender a andar con algunas, vas a cortar
determinado tipo de funciones, es decir, vas a usar cierta, por ejemplo, la luz en cierta zona del submarino menos, con lo cual tenés más carga, vas a ir a menor velocidad, con lo cual todo eso es entrenamiento. Con lo cual, cómo sacarle el máximo rendimiento a esas baterías de iones de litio que son realmente sorprendentes, em, lleva una práctica no menor por parte de las tripulaciones que, bueno, no van a tener tiempo para aprenderlo en época de guerra. Las baterías de iones de litio tienen una ventaja muy importante, que es que lo que tenemos hoy, de acá a 10 años, cuando se agoten, o 12 años, y hubiera que cambiarlas, va a haber otras baterías de iones de litio con mayores capacidades y prestaciones de las que tenemos hoy. Con lo cual el submarino, por el solo hecho de incorporar nuevas baterías de iones de litio, va a incorporar más capacidades siendo el mismo submarino. Em, Pesan menos, con lo cual te permite o saturarlo de baterías de iones de litio, con lo cual vas a hacer tener una autonomía gigantesca o muchísimo más tiempo debajo del agua, o bueno, con la misma cantidad de batería de iones de litio vas a poder llevar más tropas especiales para misiones que vos necesitaras o mayor cantidad de armas. Es decir, la configuración del submarino cambia totalmente, el rendimiento cambia totalmente y el modo de entrenar cambia. La electrónica es superlativa, se puede comunicar con otras unidades de la flota y con unidades de tierra. Y podemos decir también que este tipo de submarino tiene una... está adaptado a la nueva doctrina de submarinos que se planteó con el submarino Isaac Peral S-80 de la Armada Española, que dice que el submarino ya no es más un arma 100% marina, sino que con la incorporación de misiles cruceros se ha convertido también en un arma terrestre, porque poder golpear territorio enemigo a 1.000, 1.500 kilómetros adentro de la costa adentro, obviamente es un arma de ataque terrestre también, y si eso además lo haces comunicarse con drones, satélites, las posibilidades se expanden al infinito. Cuando la Argentina pensó la generación del 80 del siglo XIX, pensó el país que iba a administrar, un país agroexportador, y viendo desde dónde partieron, es decir, un país pequeño que venía de guerras civiles, que no tenía más de 2 millones eh, digamos, de habitantes, que llegaba hasta la provincia de La Pampa, eh, no dudaron en pensar que, bueno, ellos se expandirían hasta Tierra del Fuego, crecerían y tendrían que tener una gran armada. eh, y bueno, la Argentina siempre tuvo un ejército muy poderoso, con lo cual eso nunca fue un problema. Y los argentinos siempre pelearon muy bien, con lo cual eso tampoco nunca fue un problema. Entonces, pero se dieron cuenta que si ellos querían ser un país exportador de commodities, es decir, granos, es decir, carne, es decir, lana, eh, todo lo que Europa pudiera llegar a demandar, implicaría un enorme esfuerzo militar preservar todas esas exportaciones y esa riqueza que se generaría. Lo mismo nos pasa hoy, es decir, y por eso empecé este pod explicando los desafíos que se venían y eso te va a dar el perfil de armada que vos necesitas. Vuelvo a decir, en este video únicamente estamos hablando de estos reemplazos urgentes y cubrir estos baches urgentes y nada más. Pero en realidad las necesidades son mucho más grandes. Podemos decir entonces que pasemos a la fragata. eh, En los últimos 12 a 14 meses ha habido una serie de reuniones. Los alemanes viajan aquí prácticamente todos los meses, al igual que los franceses. Y bueno, y la prensa oficialmente ha dicho, y obviamente también los marinos de la Armada Argentina han dicho que en estos viajes cada uno de los contrincantes, los alemanes, vienen aquí para vender sus submarinos, sea el 214, sea el A209 modernizado, Evolve, no sé cómo se llama, y los franceses, obviamente, su Scorpion E. Estos viajes que están haciendo todos los meses y han seguido hasta hace poquísimo tiempo, en realidad son un poquito más complejos. Es decir, porque la Armada Argentina ya decidió, desde que firmó la carta de intención, decidió que es el Scorpion Evolved.
Y el presidente Milei, en el mes de noviembre, diciembre del año pasado, dijo que era el Scorpione Volt y cuando Milei dice y habla, se terminó. Más allá de que uno no puede estar de acuerdo con el sistema de armas que eligió el presidente, con el F-16, como por ejemplo el F-16, cuando lo dice se terminó. Eh, digamos que además existe un acuerdo con Macron, donde Macron en persona dijo, bueno, espero que no me fallen con esto. Em, de cualquier manera, los alemanes en su momento ofrecieron una garantía del gobierno alemán, que salió por vía del Congreso, para que TKMS, el astillero Thyssen, puedan financiar sus submarinos y vender así a varios años a la Argentina. Esto lo que busca esta garantía es que aparezcan bancos alemanes que financien la operación con garantías del gobierno alemán, con lo cual no hay problema en financiar. Dicen no podría hacer esto, obviamente. Ellos son fabricantes, no bancos. Em, y así presentaron aparentemente su propuesta que no prosperó, pero siguen viniendo, a pesar de que, digamos, Milei habló, a pesar de la carta, ellos siguen viniendo. Entonces la pregunta es a qué vienen. Y por otro lado llama la atención la magnitud del crédito. O sea, el gobierno alemán aprueba un crédito de 5.000 millones de euros. O sea, estamos hablando de mucho dinero para tres submarinos. O sea, si fueron de la clase 209 mejorados, no pasan de 1.500 millones de euros. Y si fueran los 214, no pasan de 2.000 millones de euros. ¿Por qué Alemania multiplica ese crédito casi por tres? O sea, si la necesidad de Argentina para salir del paso, son 2.000 millones de euros aproximadamente, que es lo que cuesta el Scorpion E o lo que costaría el 214. La realidad es un poco más compleja. Son los alemanes los que nos vendieron las fragatas MECO 360 y 140 y saben que están obsoletas y que necesitan de reemplazo. También saben que la Armada Argentina no quiere recuperarlas porque no tiene sentido. Recuperar un buque, poner dinero en un buque que acústicamente es un desastre y que su imagen frente al radar es espantosa, es mandar ese buque al fondo del mar en caso de una guerra. O sea, es condenar a la tripulación a que la maten. Es decir, eso es lo primero. ¿Para qué vos vas a agarrar y poner dinero en algo que va a terminar al fondo del mar? Porque lo van a ver primero, lo van a identificar y lo van a escuchar antes que al resto. Es absurdo, es estúpido, no tiene sentido. Entonces, lo que los alemanes están diciendo, yo tengo acá 5.000 millones de dólares arriba de la mesa. Si vos ves la cantidad de buques que tiene que reemplazar la Armada Argentina, son aproximadamente 10. Eran 6 tipo 140 y 4 360, si mal no recuerdo. Ahora, cuando vos eh, ves ese monto, eso es lo que te da aproximadamente 5.000 millones de euros. Eso es lo que te da aproximadamente la compra de 8 a 10 fragatas para reemplazar las MECO 360 y las MECO 140. Esto es lo llamativo. Alemania habla de submarinos, pero en realidad está poniendo la plata para fragatas. Y entonces esto empieza a tener más sentido y los viajes de los alemanes todos los meses y los viajes obviamente de los franceses todos los meses, porque Argentina, así como en el 73 hizo un plan naval donde se anunciaron fragatas, submarinos, y todo eso tenía que estar operativo en conjunto, ahora hay que hacer lo mismo. Vos no podés ir por un lado por una cosa, menos que antes aún. Tenés que anunciar todo junto prácticamente. Entonces los alemanes lo que te están diciendo es, señores, miren, ustedes tienen que reemplazar las MECO, las MECO 360 y las MECO 140. Ok, aquí estamos. Eso te están diciendo los alemanes. ¿Qué fragata han puesto arriba de la mesa? Es un diseño que apareció en 2023, que aún no está operativo, que es la MECO A210. Es una evolución de la MECO 200, tiene muchas características similares, como la turbina, esa central, que le da una turbina que, tipo jet, que le da, es una redundancia adicional y le da más velocidad en caso de guerra, se tiene que salir de un problema, con eso tiene más maniobrabilidad y anda mejor, tiene dos hélices y tiene además sistemas láser antidrón que el fabricante declara que va a tener suficiente energía para lidiar, digamos, con todo lo que es el arma láser, te deja sin energía muy rápido, dice que no hay problema, va a poder lidiar con todos los drones, con su arma láser y además va a poder, eh, va a poder
quedarse con energía remanente. Tiene además celdas de lanzadores verticales, tanto para misiles tipo Aster 30 como para misiles crucero. En este caso muy interesante porque la Armada Argentina, como habíamos dicho, busca misiles cruceros en sus submarinos y en sus fragatas o cruceros el día de mañana. Posee además sonares arrastrados, de arrastre, y hangar para helicóptero y demás. Pero lo que es más interesante es que esta fragata posee una tecnología muy avanzada, un diseño furtivo al radar extraordinario y una acústica fenomenal, con lo cual el barco o no va a ser detectado o va a ser visto como un bote pequeño, que esto es lo que se pretende en la guerra moderna. Es decir, darle a tu tripulación un plus de tiempo para terminar de identificar al enemigo y que lo liquide antes que te liquiden a vos porque te vieron y te escucharon primero. Am, Buenas capacidades antisubmarinas, o sea, y es más grande que la MECO 200. La MECO 200 anda en las 4.000 toneladas y esta anda casi en las 5.000 toneladas. Son 4.800 toneladas, 5.000 aproximadamente. O sea, anda ahí. Es un barco grande, ¿no? Es una fragata ya importante. No es crucero, pero empieza a ser una fragata grande. Eh, entonces, los alemanes quieren enchufarnos esto, que a mi juicio es lo correcto, en una cantidad inicial de 7 u 8, y es acá a donde está mirando la Armada Argentina. Es a este tipo de buques y a qué llevan estos viajes mes a mes durante 14 meses cuando uno sabe que ganó el otro. A que los estados mayores de la Armada Argentina, de Alemania y de Francia y los fabricantes están viendo cómo se integran todas las tecnologías de estos submarinos y de estas fragatas para poderlas hacer operar en conjunto con los satélites argentinos, lanzar misiles crucero de Israel, Taurus, bueno, si eventualmente nos vendiera los franceses también, vuelvo a repetir, casi imposible, o eventualmente algún misil crucero que se desarrolle aquí con tecnología francesa o alemana. ¿Qué le daría a este tipo de unión de fragata, submarino que opera en conjunto, con tecnologías láser? En ambos casos se operan con reducidas tripulaciones, con lo cual pueden transportar muchas fuerzas especiales en caso de ser necesario, altísima velocidad y altísima furtividad. Le daría que, en caso de haber un conflicto, no con un país, no estoy hablando con un país, estoy hablando de los conflictos asimétricos que sí o sí van a llegar, porque repito, sí o sí van a llegar, y lo vuelvo a decir, sí o sí van a llegar los conflictos a partir de 2028, cuando Punta Colorada esté lista para sacar la masiva explotación de petróleo y gas al mundo. Ni hablar cuando esté el hidrógeno verde, pero estamos hablando del hoy, para este tipo de buques. Argentina con estos buques va a poder arrasar países que le den asilo a terroristas, a piratas, en sus orígenes, en sus bases. Va a poder transportar de manera discreta tropas especiales, infiltrarlas, levantar información, planificar ataques puntuales y salir. Pueden operar con drones y van a estar comunicados como uno permanentemente o van a poder escindirse y operar distintas cabezas con distintos grupos para luego volver a juntarse, algo así parecido a lo que eran los ejércitos de Bonaparte, que se escindían y luego se volvían a juntar y seguían atacando todos en conjunto. Esto es de lo que está hablando la Armada Argentina y esto es lo que queda de síntesis. Vos estás integrando tecnologías, por eso venís acá todos los meses. Vos no venís acá todos los meses porque querés vender un submarino que cuesta 1.500 millones de euros y pusiste sobre la mesa 5.000 millones de euros. Vos pusiste 5.000 millones de euros porque sabés que lo que querés vender son fragatas y entendiste que lo que se va a vender para Argentina es el Scorpen en materia de submarinos. Entonces te pusiste a trabajar. ¿Significa que esto sí o sí es lo que se va a comprar? Significa que este es el perfil de lo que quiere la Armada Argentina. Barcos furtivos, submarinos furtivos, misiles cruceros, integración, tecnología láser, transporte de fuerzas especiales, entrenamiento, es decir, y la superioridad tecnológica en el hemisferio sur, que es lo que busca la Armada Argentina. Es decir, con esto sí estamos en condiciones
de enfrentar esta primera parte del desafío del petróleo que se nos da de aquí a los próximos 24 meses. Estamos en condiciones de atacar en donde queramos, digamos, sea dentro de Sudamérica o sea trasladándonos a otro continente. Eh, Pegar lejos y volver. Estamos en condiciones que nuestra red de satélites y de radares nos den cobertura. Respecto de si parte de esto se va a fabricar o no en la Argentina, la verdad yo esa respuesta hoy no la tengo. Si el 100%, como les decía recién, de esto está definido, tampoco se los puedo decir, sería una mentira si yo agarrara y les hiciera ese tipo de afirmación. Sí les digo que esto es lo que quiere la Armada. Sí les digo que esto es lo que pidió la Armada. En materia de submarinos, el ex ministro de Defensa, Petri, fue taxativo. Acá se van a comprar submarinos que quiera la Armada Argentina. Eh, Veremos si los políticos cumplen. O sea, me imagino que en materia de barcos también. Eh, el almirante Lanovare fue taxativo. Necesitamos urgente los submarinos. Y han aclarado que necesitamos urgente recuperar todas las capacidades de buques de la Armada Argentina. El brigadier Isaac, antes de irse, fue claro. No tiene sentido modernizar las fragatas existentes MECO 360 y 140. Es decir, están hablando de barcos nuevos. Em, bueno, espero haber sido claro, espero que, digamos, no generen polémica y ni se malinterpreten mis palabras. No he dicho que esto está comprado, ni que se ha elegido este buque. Digo que esto es sobre lo que trabajó la Armada y que esto es lo que pidió. Ahora, la decisión final es siempre política. Hasta acá llego y nos hablaremos en otro podcast.